desde el movimiento Arturo Roy, pero también desde un conjunto de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones universitarias, campesinas, indígenas, que han hecho parte y han hecho posible este encuentro, este momento de reflexión. Agradecerles por darse cita hoy. Mi nombre es Oscar, los voy a estar acompañando junto con Celeste, un poco en la coordinación de este espacio, y vamos a tratar de distribuir la palabra entre nuestros expositores invitados y también entre el público que así guste y que se anime a debatir y a transitar este ratito. Les comento 2 o 3 cositas como en términos más operativos. Vamos a estar, obviamente se está grabando el encuentro y además se está administrando el uso de los micrófonos y demás, pero ante cualquier inquietud, quien quiera al final tomar la palabra nos lo va indicando, porque la idea es que después demos una ronda de diálogo. El encuentro de hoy y la iniciativa de hoy se enmarca básicamente en la gran jornada de lucha que estamos teniendo, el paro nacional docente, pero también la jornada de lucha por la educación que se tiene en Mendoza, y en términos más generales en esta disputa de nuestra América que hace tiempo venimos transitando, y que quienes hoy nos van a acompañar hace ya tiempo, y pienso en la figura de Atilio Borón, que se ha hecho este tiempo para acompañarnos hoy, hace ya tiempo vienen dándonos herramientas no solo para el análisis crítico, sino también para la acción, para la militancia, así que el darnos este lujo hoy de compartir con Atilio, con Gisela y con Guillermo, realmente nos honra. Básicamente decirles que vamos a empezar por Atilio, quien va a tomar la palabra, pasaremos a un diálogo con Gisela y con Guillermo, pero antes que nada quería contarles quiénes han hecho posible este encuentro, que nos parece necesario mencionarlo. El movimiento Arturo Roy es quien organiza, pero además se han sumado el CEFIC, que es el Centro de Educación y Formación de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, organizaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos de la provincia, la Agrupación Universitaria de la Carretero, el MPE, Convocatoria Universitaria, la Juana Zurduy, el Seminario por la Universidad Pública, la Agrupación Universitaria La Soriano, la Radio Comunitaria La Mosquitera, Alternativa de la Facultad de Filosofía, el Encuentro Popular Latinoamericano, la Agrupación Martín Fierro, Militancia Universitaria, la Agrupación Identidad de la Facultad de Diseño, el Centro de Estudios Laborales del Sindicato de Judiciales, y una serie de organismos que han hecho propicio este momento, a quienes le agradecemos, y agradecemos también a quienes se han hecho presentes. 2 últimas palabras antes de darle la palabra a Celeste, caracterizar el momento por el cual estamos transitando. Nos parece que hay como una fotografía de época del año 2019, que a lo largo de estos meses, y específicamente desde que tuvo la emergencia la pandemia, uno podría o necesitaría repensar, ¿no? Si uno piensa lo que fue el año pasado, las revueltas populares en América Latina y esa crisis de legitimidad de muchos gobiernos neoliberales, hoy con la pandemia, de alguna manera pensamos que hay que reflexionar nuevamente en qué situación están las organizaciones populares, cuál es el estado de nuestras democracias, que también nos ha enseñado Atilio a repensar, ¿no? Cuando nos hablaba en aquellos libros que muchos de nosotros estudiábamos del fetichismo de la democracia. Hay que repensar esta democracia en la cual estamos insertos, y nos parecía interesante repensarla desde las organizaciones y los movimientos populares, que en este contexto de pandemia han tenido un rol fundamental, tanto en la organización de las resistencias, en la asistencia a los compañeros que más sufren este contexto de COVID, y sobre todo repensar esta crisis que no solo es sanitaria, sino que es la crisis del neoliberalismo, al que de alguna manera intentamos poner en cuestión desde nuestras prácticas, tanto académicas, militantes, sociales. Así que, bueno, en ese contexto y frente a cierta deslegitimación de la democracia formal, procedimental, en definitiva, pero democracia que ha costado mucho esfuerzo de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil reconstruir,
de alguna manera nos interesaba tener las palabras de Atilio, de Gisela y de Guillermo que de alguna manera nos orienten a alguna síntesis o aunar fuerzas para lo que viene. Le doy la palabra a Celeste para que ya nos presente, nos deje con Atilio y podamos comenzar el debate. Ahí estamos, ahí estaba que tenía silenciado el micrófono. Bueno, yo soy Celeste Genco, soy docente y les quiero comentar un poquito cómo es la dinámica, explorarme un poquito sobre lo que dijo Oscar. Presenta Tilio, presenta Gise y Guille y después van a comenzar las preguntas, sugerencias, intercambio, lo que ustedes tengan para decirnos. Nos acompañan Adriana García, Adolfo Cueto, que es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Nico Parise, consejero superior, Emilio Caram, que es el presidente de Cedros, Rosa Goldar, Alejandra Siliza, Juan Carlos Aguiló, Francisco Gabrieli, también está Esther Lorca, que es la secretaria general de SADOP, ¿sí? Bueno, a todos ellos también le agradecemos su tiempo y su espacio. Bueno, y comienza a rodar la pelota, como decimos nosotros, las seños de la primaria. Y bueno, escuchar en primera instancia a Tilio Borón, politólogo, sociólogo, profesor, escritor, investigador, nacido acá en tierras locales. Así que bueno, sin más que agregar, a Tilio te damos la palabra para que arranques. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Primero que nada, agradecer muy profundamente, no solo al movimiento Arturo Roy, sino a todos los demás que se han plegado a esta iniciativa. Para mí es muy importante, ¿verdad? Todas estas tareas que logran fomentar la asociatividad entre todos los movimientos, fuerzas políticas y sociales que luchan por construir un mundo mejor, un mundo postcapitalista, me parece siempre que es motivo de satisfacción. Y en segundo lugar, bueno, quería plantear, recordar que hoy es un día muy especial, un día internacional en donde se lucha por la legalización del aborto seguro, gratuito, legal. Me parece que esa es una de las grandes deudas de la democracia, no solamente en la Argentina, sino diría yo en buena parte del mundo, y máxima en este momento, donde tenemos una situación como la que hay en Estados Unidos, en donde la inoportuna muerte de una jueza que estaba en esta línea, ¿verdad?, de respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y que el canalla de Donald Trump está planteando ahora como reemplazante de esa jueza del Supremo de Estados Unidos a una católica ultra tradicional que pertenece a una asociación que se llama algo así como Juntarse para Elogiar o para Rezar, o no está muy claro, no recuerdo el nombre, pero que sí recuerdo cuál es uno de los fundamentos ideológicos de esa asociación. Son cristianos de diversas sectas, ¿verdad?, o de diversos grupos o iglesias, llámenles como quieran, católicos, protestantes, bautistas, neopentecostalistas, lo que sea, pero que todos tienen un común denominador, y que es el objetivo de esa organización a la cual pertenece esta candidata a ser la nueva jueza suprema de los Estados Unidos, y es resaltar la importancia decisiva de la familia, y además de la familia comandada por el varón. Esto, aunque les parezca que estoy yo un poco exaltado o confundido por todos estos accidentes informáticos que sufrí las últimas 2 horas, no, nada de ello. Búsquenla, busquen el nombre de esta persona, ¿no es cierto? Y en donde van a ver incluso en declaraciones de ella que plantea que una familia bien ordenada, por supuesto una familia hetero, ¿no es cierto?, pero que el correcto ordenamiento de esa familia solo se logra si la figura del varón es la que ejerce de manera clara, indiscutible, la jefatura de eso. Entonces, imagínense la trascendencia que tiene una discusión como esta en un mundo de hoy, y en donde en Estados Unidos estamos viendo cómo con esta designación, que seguramente la va a hacer el Senado de Estados Unidos, porque ahí hay una mayoría amplia de los republicanos, salvo que a último momento haya una fuga de algunos de sus senadores para otra postura ideológica, lo más probable es que tengamos en Estados Unidos
una Corte Suprema de 9 en donde hay 6 ultraconservadores contra 3 que son más o menos abiertos y progresistas. Bueno, en fin. Esto, digamos, a propósito del día tan especial que tenemos hoy, ¿no? Sobre la cuestión del aborto. Bueno, yo quería plantear un poco estas reflexiones en torno a la democracia, diciendo varias cosas. Primero, se trata de un proyecto político que está en una crisis muy, muy profunda. Crisis profunda, aclaro, no solamente en el tercer mundo, no solamente en los países llamados subdesarrollados, sino una crisis muy profunda que se verifica también en los países del capitalismo avanzado. Es decir, en Estados Unidos, la literatura que ha proliferado sobre el tema de la decadencia, la descomposición de la democracia es tremendo, al punto tal que inclusive periódicos como el New York Times regularmente sacan con cierta continuidad reflexiones acerca del deterioro democrático en los Estados Unidos. Deterioro que tiene que ver con la maduración perdón, de un conflicto, el conflicto entre el capitalismo como sistema económico-social y la democracia como forma estatal, ambas creaciones sociales, porque tanto el capitalismo como la democracia son productos sociales, productos de luchas sociales, concreciones, coagulaciones de luchas sociales, se mueven en función de principios absolutamente contradictorios. El capitalismo, sin entrar ahora a un debate sobre el capitalismo y todas sus características, pero tiene como uno de sus rasgos esenciales el hecho de que es un sistema económico, social, cultural, ¿verdad?, que tiene como principio motor la idea del lucro y el afán de lucro, el animus lucrandis, como decían los romanos. Y esto significa que el motor fundamental que pone en marcha ese mecanismo económico-social es la ganancia, ¿verdad? ¿Cuál es el motor que está por detrás del ordenamiento democrático de una sociedad? Es la igualdad, pero la igualdad en un sentido sustantivo, no igualdad jurídica, ¿verdad? Porque sin despreciar a la igualdad jurídica, es evidente que la igualdad jurídica de poco sirve si no hay una igualdad económica o social. Y si hay algo que ha hecho el capitalismo en los últimos 200 años, y la cifra que digo no es al azar, es la cifra, digamos, a la cual se remite Thomas Piketty en ese hermoso libro sobre el capital en el siglo XXI, cuando él hace el análisis de qué pasó con la desigualdad en los últimos 2 siglos de la historia del capitalismo, llega a la conclusión de que la desigualdad no ha hecho sino acrecentarse. Y eso a pesar del Estado keynesiano, a pesar de la legalización de los sindicatos y de todo lo demás que podamos imaginar, pero lo que pasa es que la dinámica del capitalismo es una dinámica que tiende permanentemente a la concentración de la riqueza y por lo tanto a la creación de la pobreza. Un sistema que concentra la riqueza inevitablemente genera pobreza. Genera pobreza. Y no hay manera de resolver esta cuestión. La prueba está de que aún en los países más avanzados el tema de la pobreza es un tema realmente grave. En Estados Unidos afecta mínimo, con un cálculo muy conservador, mínimo a un 15% de la población. Y cuando digo un cálculo muy conservador, porque estas cifras no tienen en cuenta el alto número de indocumentados, que son personas que no tienen la existencia no solamente legal, sino social en Estados Unidos, que no aparecen en ninguna estadística, que no son tomados en cuenta, que no hay registros sobre si trabajan, no trabajan, cuánto trabajan, cuál es la jornada de trabajo, cuál es el salario que reciben, ¿verdad? Pero por eso digo, tan solo considerando los registrados, la cifra está en torno al 15%. Y cuando uno mira además otras estadísticas que son muy interesantes, que yo estuve explorando un poco para partir esta charla, y de todo este debate falso que hay ahora en la Argentina sobre la meritocracia, promovido nada menos por aquellos que nunca hicieron ningún mérito, salvo el de ser hijos de alguien con mucho dinero, uno observa, por ejemplo, que el tema este del ascenso social y de la movilidad social, que siempre se ha planteado en el capitalismo como una posibilidad,
propia del sistema, y en donde van a encontrar ustedes teóricos que hablan de que lo que diferencia al capitalismo de las formaciones sociales precapitalistas es que en aquellas formaciones prácticamente no había movilidad social. Nacías campesino, morías campesino, nacías jornalero, morías jornalero, nacías aristócrata, morías aristócrata, ¿verdad? Pero dicen los ideólogos del capitalismo, en este sistema, en cambio, cualquiera puede llegar a ser millonario o puede llegar a ser presidente de la República. Y realmente la designación de Obama en las elecciones presidenciales del 2008 como candidato, primero y después ratificado por la elección, fue un golpe maestro en un momento de profunda crisis de legitimidad del capitalismo. Recuerden el colapso de Lehman Brothers desde el inicio de la gran recesión que se produjo en el verano boreal de ese año, junio, julio de ese año, y entonces, ¿qué mejor que sacar de la galera un candidato afroamericano para demostrar que el sistema es bueno, que el sistema le da posibilidades a todos, y que si usted no llega es porque usted no es una persona que trabaje, que sea tenaz, que sea responsable, que no incurra en vicios que lo dispersen, y acá está la prueba de que el señor Barack Obama, ¿verdad?, hijo de una madre africana, de origen africano, y de un padre americano, resulta que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, nada menos. Bueno, pero eso es, digamos, una operación extraordinaria, de las tantas operaciones que hace la derecha, porque cuando uno mira algunos datos más duros, ¿verdad?, y no me voy a detener demasiado en ellos, pero tiro un poco, hay un estudio que se hizo hace muy poco que explora cuántas generaciones hace falta para que una persona que pertenece al grupo de menores ingresos de un país logre llegar a nivel de los ingresos medios. No digamos ser presidente como Obama, ni que se convierta en un millonario como Trump o como Macri, sino a nivel del ingreso medio de ese país. Pues los datos son espeluznantes. La verdad es que yo sabía que iban a ser datos duros, pero no tan malos. Les digo los más importantes. El único país en donde eso se logra en dos generaciones, es Dinamarca. Ahí el que nace en el sector más bajo de la sociedad, ¿verdad?, sus hijos no, pero sus nietos van a llegar al nivel del ingreso medio de la sociedad dinamarquesa. En Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Francia, fíjense estos países, se necesitan 6 generaciones. Ahí ya pierdo la cuenta. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, no se viene el chorno después, bueno, aunque venga otro más. 6 generaciones. Entonces, el capitalismo es un sistema así, que no da esas posibilidades. Y la democracia, por el contrario, es un sistema que supone que hay una igualdad fundamental, básica, no absoluta, porque no existe una sociedad de igualdad absoluta, pero un grado bastante elevado de igualdad relativa, digámoslo así, con las palabras de Rousseau, donde nadie es tan pobre como para tener que venderse por un plato de lentejas, y nadie es tan rico como para poder comprar a todos los pobres de una sociedad. Esa definición de Rousseau me parece magnífica, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa, la realidad es que hay muchos pobres que están en condiciones o que podrían tener que venderse por un plato de lentejas. Y eso hace que una sociedad de ese tipo no pueda funcionar una democracia genuina. Funciona, digamos, un símil de la democracia, de alguna manera una construcción, ¿verdad?, fundamentalmente de carácter formalística, ritualística, donde sí se vota cada 2 años, pero en realidad el voto no tiene consecuencia, porque si el electorado vota mal, entre comillas mal, quiere decir vota para candidatos o fuerzas políticas que se oponen a la lógica del sistema, entonces ya inmediatamente hay algunos mecanismos correctivos para hacer que la gente que votó mal realmente finalmente no salga con la suya y nos condene a un mal gobierno. Esto, digamos, está en el corazón del capitalismo, y no solamente en los últimos años, porque cuando uno mira, ¿verdad?, y por eso la referencia a Rousseau no fue casual, cuando uno mira la historia del pensamiento social occidental y mira la historia del pensamiento liberal, buscará en vano en esa tradición del pensamiento liberal
algún abogado o alguien que plantee realmente la conveniencia y la deseabilidad de la democracia. Van a encontrar, sí, reflexiones acerca del carácter inevitable del avance democrático, por ejemplo, en Alexis de Tocqueville, pero no hay en Tocqueville una defensa, una apología a la democracia. Para Tocqueville la democracia es una desgracia, que dice él, viene arrasando con las conquistas civilizatorias más importantes de Occidente desde hace 8 siglos, así lo dice en su famoso libro La democracia en América, y él es un observador muy cuidadoso de la democracia. Tenemos mucho que aprender. Yo, de hecho, le he dedicado en algunos de mis libros algunos capítulos a estudiar el pensamiento de Tocqueville sobre la democracia. Pero lo que él dice claramente es que la democracia es una desgracia y que hay que tratar de domesticarla apelando a distintos recursos. Uno diría, bueno, pero Tocqueville, traigo acá a colación un autor de 1835, 1840, seguramente en el pensamiento liberal posterior hubo pensadores que sí avalaron el tema de la democracia y el proyecto democrático. Bueno, pues no, la verdad que no. A ver, terminamos el siglo XIX, ¿verdad?, con la figura más importante del pensamiento liberal de ese momento, que es John Stuart Mill, incluso que desde el punto de vista de las luchas femeninas escribió un pequeño librito muy interesante, se llama Esclavitud Femenina, donde habla justamente algunos de estos problemas, habla de algunos de estos problemas que producen la sumisión de la mujer, y por lo tanto es un autor de los liberales los más esclarecidos. Sin embargo, de ninguna manera John Stuart Mill está a favor de la democracia, de ninguna manera. Y cuando dice, bueno, in extremis podríamos aceptar una democracia, pero con voto calificado. Es decir, voto calificado, ¿para qué? Para evitar la superioridad numérica del voto proletario. Digo, entonces, claramente el voto calificado, en donde tenemos un sistema para los aristócratas, otro para los sectores burgueses, capas medias, y finalmente un tercer voto prácticamente insignificante para los trabajadores manuales, digo, esto no es democracia. Democracia, si quieren, vamos a la definición clásica de Aristóteles, es el gobierno de los pobres en beneficio, perdón, el gobierno de las mayorías en beneficio de los pobres. ¿Y por qué Aristóteles decía? Porque los pobres en toda sociedad conocida serán siempre mayoría. Por lo tanto, una democracia se define por la capacidad para gobernar a favor de los pobres. Por lo tanto, John Stuart Mill, con su criterio de voto calificado, queda totalmente afuera. Y los teóricos de la ciencia política contemporánea, o del siglo XX y el actual, de ninguna manera son partidarios de democracia. El hombre más honesto en esta tradición fue Robert Dahl, cuando dijo, bueno, la democracia es imposible, porque no se puede, porque la igualdad total y la representación total es absolutamente imposible en sociedad de masa. Lo que tenemos son poliarquías en donde hay un cierto nivel de inclusividad en el censo electoral y un cierto nivel de libertad de expresión política, y en ese acotamiento bivariable, ahí tenemos algunos regímenes que son lo más parecido que hay en el mundo a las democracias. Por eso digo que, en realidad, el problema que tenemos fundamentalmente que enfrentar es que en la medida en que sobreviva el capitalismo, bueno, la democracia va a ser poco más que este gesto, que en algunos casos puede dar lugar al origen, a la gestación de gobiernos de izquierda o progresistas que se interesan por la felicidad colectiva, por el bienestar colectivo, pero suelen ser excepciones que son profundamente combatidas, ¿verdad? Y combatidas sin piedad por los partidarios del orden social actual. Por eso es que les decía yo, en la literatura contemporánea hay una creciente cantidad de trabajos, una proliferación efectiva de textos que hablan sobre la crisis del proyecto democrático, la desdemocratización, el avance del totalitarismo de mercado, por ejemplo, en la obra de Sheldon Walling, para poner un ejemplo de los más conocidos, la referencia que han hecho varios otros autores como
eh, el, el- el que escribió este libro Post-Democracy, se me fue el nombre en este momento, la postdemocracia, ¿verdad? En donde él plantea de que la democracia fue un momento en la historia del pensamiento occidental y que en el momento actual la democracia ya evidentemente ha quedado muy limitada. Es decir, toda una serie de autores, ¿verdad?, que en los últimos años han venido planteando el debilitamiento de la democracia, su vaciamiento, el vaciamiento mismo de la democracia. Recordemos lo que escribió la Comisión Trilateral ya en el año 75, la crisis de la democracia, anticipaban de que las democracias tienen una tendencia a cometer suicidio y que por lo tanto, para que una democracia funcione, tiene que ser una democracia de muy baja intensidad y sobre todo donde los sectores populares exijan muy poco a los gobiernos. Es decir, la democracia no puede ser un régimen en el cual todo el mundo pide de todo a los gobiernos, porque eso evidentemente es absolutamente inviable y produce el colapso, el derrumbe de los regímenes democráticos. Allí donde la democracia pudo prosperar, evidentemente, aún en esos países se encuentra en crisis. Pensemos, ¿verdad?, que hasta hace pocos años nos planteaban a nosotros el modelo de la Moncloa, la transición española, como un caso extraordinario de eficaz y virtuosa transición del autoritarismo a la democracia. Toda la literatura de la transitología en la ciencia política en los años 80 y 90 gira en torno a las virtudes del modelo español y de la transición española. ¿Qué queda de todo eso ahora? Nada. Nada, se ha venido abajo, se ha derrumbado como un castillo de naipes, ¿verdad? Una democracia en donde miles y miles de familias, y me atrevería a decir probablemente cientos de miles de familias, han sido arrojadas en la calle porque no han podido pagar sus hipotecas a partir del 2008, producto de la especulación financiera desatada por la crisis y la recesión que arranca en el 2008 con el derrumbe de Lehman Brothers, el banco de inversión Lehman Brothers. Imagínense una democracia. Además pueden ver ustedes esto, hay montones de narraciones y de videitos en YouTube, busquen desahucios en España y van a ver la fuerza pública echando abajo una puerta a los hachazos, sacando a las familias pegándoles en la cabeza para la calle, un camión abajo, carguen todas sus porquerías y váyanse, y a la calle. ¿Y eso es democracia? No, además una democracia a un régimen que actúa de esa manera. O vamos a llamar democracia lo que se arma en Grecia, ¿verdad? Ustedes recordarán hace unos 3 o 4 años, 5 años, el pueblo griego convocado a un plebiscito si aceptaba o no un drástico programa de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. El pueblo se manifestó abiertamente en contra de eso. 63% dijo que no. Y entonces Alexis Tsipras dijo, bueno, vamos a aplicar el programa alternativo, no vamos a aplicar el programa de ajuste. Lo llamaron de urgencia a Bruselas, se tuvo que reunir ahí con el presidente del Banco Central Europeo, con el director de la Comisión Europea y con el presidente del Banco Central de Alemania, y entre los tres le dijeron, o usted aplica este programa que le hemos dado nosotros, o si no, les quitamos el euro, ustedes se quedan sin moneda y regresan a la época de las cavernas. Y no nos importa un bledo que Atenas y Grecia han sido la madre de la democracia y todo lo demás. Ustedes o hacen esto o los dejamos sin moneda de la noche a la mañana, sin crédito, sin comercio. Y tuvieron que aceptar eso. Ahora, sin embargo, cuando uno mira las estadísticas, esto que publica, por ejemplo, la Freedom House, que es una de estas ONGs pagadas por la CIA para difundir la ideología norteamericana, dice que Grecia es una de las democracias igual que España. Por supuesto, un país como Venezuela, que ha entregado a los sectores populares un poco más de 3 millones de casas, de viviendas registradas número uno por uno, ante notario público y con títulos de propiedad, etcétera, a partir de un programa de préstamos a 30 años que se mantuvo a pesar de la debacle económica originada por el bloqueo. Eso no es una democracia, es una dictadura. Como vemos nosotros, los criterios no tienen nada que ver con el funcionamiento efectivo de los gobiernos, sino que obedece a criterios ideológicos impuestos por el imperio.
decía yo entonces que en este contexto, esta declinación de la democracia, esta era de la democracia que ya se fue, este libro de postdemocracia a cargo de este autor Colin Crouch, ahora me acordé del nombre, Colin Crouch, que es un laborista británico, o sea, ni siquiera es un maoísta o un marxista ortodoxo ni nada de eso. Bueno, hoy en día hay nuevos instrumentos para corregir los excesos democráticos de los países. Corregir, por supuesto, también entre comillas, ¿verdad? Y yo, como decía, hoy a la mañana, creo que lo comenté, el caso en Twitter se anunciaba esto. Bueno, el lawfare es uno de esos instrumentos, claramente. Con el lawfare ya, digamos, los golpes de Estado tradicionales, al estilo de la antigüita, con los milicos y todo lo demás, ya son marginales, no es que no se usan, porque hoy en día se combinan. Fíjense lo que pasó en Bolivia. Lo que pasó en Bolivia fue que hubo ahí una tentativa muy torpe de golpe blando, que era tan chapucera que no podía ser creíble, pero a falta de esa credibilidad vino el pronunciamiento del comando jefe del ejército y del director de la Policía Nacional. Tomen en cuenta esto en relación al incidente de las semanas pasadas con la bonaerense, y ellos le dijeron a Evo Morales: no podemos garantizar el orden, así que el presidente tiene que irse. El presidente se fue. O sea, el golpe militar, el golpe a la antigua, tampoco está descartado en los planes del gobierno de Estados Unidos, pero sí prefieren utilizar otras metodologías que generan menos resistencia, porque claro, toda la majestuosidad de la ley ante el sentido común, ¿verdad?, de la gente, la idea de que, bueno, la justicia, al fin y al cabo, por más que haya jueces, así o asá, pero es algo importante que no puede ser dejado de lado, que tiene una cierta respetabilidad, una jerarquía social muy fuerte, les ha dado un enorme resultado. Pues sacaron del juego a Lula y abrieron la puerta al monstruo este de Bolsonaro, ¿no es cierto?, que está Bolsonerón, como le dice Frei Beto, que está incendiando las grandes reservas ecológicas de Brasil, el Pantanal, la Mata Atlántica, el Amazonas. La destrucción que ha hecho Bolsonaro en este año y medio de gobierno es una cosa impresionante. Y bueno, todo esto fue posible porque hubo toda una operación combinada entre el lawfare, ¿verdad?, que saca del juego a Lula de una manera absolutamente ilegal, no solamente ilegítima, sino ilegal, porque el juez Sergio Moro, que es uno de los jueces que periódicamente asistía a los cursos de entrenamiento y de buenas prácticas en Estados Unidos, buenas prácticas legales, en Estados Unidos lo condena a Lula, diciendo que no tenía pruebas, pero tenía convicción de que Lula era culpable. Esto nos remite, esto de condenar a alguien por convicción, nos remite a la época del medioevo, en donde los inquisidores condenaban a una mujer porque tenían la convicción de que era una bruja, que la habían visto volar sobre una escoba, de esas tonterías, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, claro, ¿cómo no iba a ser posible eso si hoy tenemos gente que está planteando que el virus no existe y que la Tierra es plana como una mesa, y el terraplanismo famoso? O sea, imagínense hace 500 años atrás, ¿por qué no iban a pensar de que vieron una mujer volar sobre una escoba rodeada de demonios y todo lo demás? Bueno, con esa convicción la mandaban a la hoguera. Con la misma convicción, este canalla corrupto del juez Sergio Moro lo manda a Lula, le mete una condena de 11 años y medio, que luego es ratificada por la Cámara y todo. Es decir, todos articulados con el poder estadounidense, ustedes se dan cuenta. Entonces, el lawfare pasa a ser decisivo. Acá en la Argentina hemos visto episodios con mucha gente que ha estado en prisión, algunos en prisión preventiva durante años, fueron todas operaciones. La operación de los cuadernos, por ejemplo. Si alguien en la justicia americana, ¿verdad?, que sigue siendo una justicia de clase como la de acá, pero en la justicia americana, le iba a un juez y le decía, mire juez, tengo acá unos cuadernos extraordinarios donde condenan, en donde confirman una por otra las operaciones mediante las cuales se robaron un pibe en la Argentina, una banda, una asociación ilícita dirigida por Cristina Fernández de Kirchner con la colaboración de Amado Vudú, Jaime, Debido, etcétera, etcétera, etcétera. Y va el juez y le presenta eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que le presentan es una fotocopia de lo que presentaron acá. El juez en Estados Unidos, cualquiera, aún el más conservador, le diría,
Muy bien, tráigame los originales. No, los originales no están. ¿Cómo que no están? No, no, porque el señor Centeno, temeroso de no sé qué cosa, en un asado les prendió fuego a los cuadernos porque él no quería tenerlos. Así que había un cuaderno donde estaban estos datos y el señor Centeno le prendió fuego y usted viene en defensa, digamos, como abogado de él. Bueno, los dos por ahora ya están en prisión preventiva. ¿Saben por qué? Por obstrucción de la justicia. Esto pasaría en Estados Unidos. Acá todo lo contrario. En esta farsa democrática de Argentina, estos son héroes. Héroes que han descubierto una conspiración gigantesca para robarse un producto bruto entero, ¿verdad? Convalidado por los jueces. Entonces, evidentemente estamos ante un problema muy, muy serio. Un poder judicial que se ha convertido en un árbitro de qué es lo que se puede hacer o no puede hacer. Entonces, sacan del juego a esta gente de la Argentina, la tienen amenazada a Cristina con no sé cuántos juicios, lo sacan del juego a Correa. Correa que yo, no me diría, permítanme que voy a prender una luz porque veo que esto está muy oscuro. Más oscuro que mis pensamientos. ¿Me escuchas? Sí. Lo sacan del juego a Correa, que es sin duda uno de los políticos más honestos que he conocido en mi vida. De lejos. Con 29 acusaciones de corrupción radicadas en los juzgados de Bélgica, que él no puede pagar. Yo lo conozco a él, me dijo, mire, yo no puedo pagar ni siquiera a los abogados amigos, porque por más que el abogado sea amigo, cada uno de estos juicios tiene sus costes. Las famosas costas del juicio, aunque te declaren inocente o hasta que te declaran inocente, ¿verdad? Bueno, lo están sacando del juego a Correa y ahora no le permiten ser, le han inventado otra causa en el Ecuador, con lo cual está fuera de juego. A Jorge Glass, su vicepresidente, ya lleva casi 4 años preso, sin pruebas. Lula preso sin pruebas. Ahora se inicia una demanda en contra de López Obrador. Me enteré ayer a la tarde, a última hora. Una demanda en donde se le acusa de negligencia administrativa porque algunos chicos, aparentemente, habrían muerto a causa de la falta de ciertos insumos para combatir oncología, cáncer infantil. Digamos, además en un proceso que viene de antes de la llegada de López Obrador, sin embargo ya hay una causa radicada ahí y vamos a ver cómo reacciona el juez. O sea, la idea acá es muy clara, es no dejar títere con cabeza. A Piedad Córdoba le pasó lo mismo, en Colombia, era una lideresa extraordinaria, fuera totalmente de carrera. En Ecuador, fuera de carrera la más importante. En Argentina ya vemos lo que pasó. En Brasil lo mismo. Entonces, evidentemente, lawfare es parte, ¿no es cierto?, como dijo Zaffaroni, una parte decisiva del mecanismo de dominación contemporánea. Combinado, pero, con la fake news y lo que yo llamo, que ya ha dado en llamar así amistosamente, todo ese conjunto de periodistas que hay no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina, que son miembros de la, ¿cómo fue que le dije? La Bullshit News Corporation. La Bullshit News Corporation quiere decir la basura mediática total. Saben lo que es la expresión bullshit en inglés, una expresión que significa ciertamente mierda, ¿no es cierto? La Bullshit News Corporation, que es extraordinaria, que miente todos los días, en todos los periódicos. Mentiras, pero tremendas, que sin embargo son difundidas y tienen, ¿verdad?, una aceptación popular porque te lo dicen en los periódicos, lo repiten en los noticieros de la mañana y en los programas políticos de la primera mañana, de la segunda mañana, y después en la televisión de la tarde, en la televisión de la noche, y en las mesas redondas de la noche, permanentemente repitiendo todo eso, sin que jamás haya una retractación. Fíjense lo que pasó con el caso de Aníbal Fernández, cuando era candidato para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaban postulándolo a él, sacaron de que él era el autor intelectual de un triple crimen vinculado al narcotráfico y a la mafia de la efedrina, y que la famosa morsa era él. 5 años después,
uno de los implicados confiesa que la Morsa era uno de los agentes del servicio de inteligencia. Ahora, todos estos canallas que estuvieron durante 5 años acusando a Fernández de ser instigador de un triple crimen, ¿ustedes creen que salieron a la televisión o escribieron unas palabras en La Nación, en Clarín o en Infobae diciendo, bueno, lamentamos haber mal informado al público, la verdad lo hicimos de buena fe, creíamos en que nuestras fuentes eran correctas, pero resultó que no? No, nada, impunidad total para esa gente. Estoy hablando de Longobardi, de La Nata, de Majul, de Nelson Castro, de Novarecio, todos esos bandidos. Bandidos son sicarios mediáticos, son criminales, sicarios mediáticos, porque aniquilan la conciencia de la gente. Peligrosísimo, ¿verdad? Entonces, para ir un poco cerrando, porque ya veo que me estoy extendiendo mucho, pero además tenemos un intercambio después. Una democracia requiere no solo una sociedad no capitalista, de fundamento real, porque democracia y capitalismo no se combinan. Ahí está el texto clásico de Ellen Macy Wood, ¿no es cierto? Capitalismo contra democracia. Un libro definitivo, está ahí por siglo XXI, lo pueden conseguir. Y creo que está en PDF, ya en la web. Bueno, no solamente eso, sino tenemos todo el tema de los FED, tenemos el tema de los oligopolios mediáticos. Yo tengo una tesis muy radical en ese sentido. Donde hay un oligopolio mediático, es decir, donde hay una situación de no democracia en el sistema de medios, no puede haber democracia en el sistema político. Si el sistema de medios es antidemocrático, por ser oligopólico, ¿verdad? Y al excluir opiniones divergentes y solo aceptar las opiniones, los puntos de vista que favorecen la continuidad del sistema, la democracia se convierte en una farsa decreciente de la legitimidad. La gente va y vota, no tiene más remedio, en el caso argentino porque es obligatorio. En otros países, en el caso de Chile, la verdad que vota menos del 30% de la población que podría votar, porque ya los chilenos se dan cuenta de que eso es una farsa infame, ¿verdad? Y acá estamos acercándonos a esa situación, ¿no es cierto? Yo veo que acá, como es obligatorio, hay una cierta molestia que ocasiona el no votar, si uno tiene después que hacer un trámite con el Estado, la gente todavía va y vota. Pero cuando uno combina desigualdad creciente, lawfare, ataques mediáticos, y al mismo tiempo le suma lo que significa, y con esto sí redondeo, el tema de lo que es la minería de datos, lo que se puede hacer hoy a partir del manejo de la Big Data que acumulan las redes sociales, sobre todo Facebook, pero no solo Facebook, que permite establecer segmentos del electorado particularmente sensibles en determinado mensaje y que permiten hacer de la modificación de la conducta una ciencia casi exacta, no exacta, pero casi exacta. Vemos que los obstáculos que tiene hoy el proyecto democrático son inmensos y que se va a requerir un inmenso esfuerzo de organización, de concientización y de movilización para que la democracia pueda ser una de las rutas de salida cuando termine la pandemia y termine, digamos, este ciclo tan único que estamos transitando en momentos como los actuales. Así que bueno, yo diría que estas serían las ideas principales como disparadores de una discusión. Y bueno, y ahora sí me apresto a tomar nota y a ver los comentarios de ustedes y después seguir dialogando. Gracias. Muchas gracias, Atilio. Muchísimas gracias. Realmente muchas cosas, muchas puntas para pensar y gracias por abrir ahí el debate. Ahí, bueno, Atilio menciona varias cosas, ¿no? Desde la meritocracia, las disputas de sentidos que hay en torno al rol de los medios de comunicación, el lawfare, y sobre todo aquello que él resalta y que me parece que es fundamental, el tema de la incompatibilidad de democracia con el sistema capitalista, y algo en lo que Atilio, y vale la pena rescatar lo que viene batallando hace muchos años, y muchas veces en solitario, que es situar el imperialismo como una variable de análisis para pensar los gobiernos progresistas, las luchas sociales, porque en cierto relato un poco naif que hay de las democracias en América Latina, y sobre todo lo que él mencionaba, el ataque a los líderes populares en la región,
se suele dejar de lado la cuestión del imperialismo, y Atilio ha remarcado históricamente esto, cuando muchos autores hablaban del final del imperialismo, de que pasamos a otra etapa. Me parece que en contextos de pandemia y en este presente, en esta coyuntura, se hace muy patente. Si les parece, te doy la palabra, Cele, así continuamos con el resto de los compañeros. Dale, dale. Muchas gracias, Atilio, gracias, Oscarcito. Bueno, se encuentran con nosotros Arturo Talleré, decano de la Facultad de Artes y Diseño, Claudia García, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Melina Guardamagna, María Forcada, no me quiero olvidar de nadie, Eugenio París, Claudia Paparini, Ana Sisti, decana de la Facultad de Educación. También queremos agradecer la participación de Alfredo Guevara, Norita Llaver, Flavia Manoni, Sergio Luza, Patricia Gorri, Francisca Staiti, Roberto Follari, y bueno, y muchos compañeros que se van sumando, no nos queremos olvidar de ninguno. Bueno, muchas gracias, Atilio. A mí me toca presentar a la compa, genia, total. Ella es Dice Marsala, licenciada en Comunicación Social, asesora de prensa de la Cámara de Diputados de Mendoza, coordinadora del área de género del Centro de Estudios Laborales, del Sindicato de Judiciales, militante social e integrante de Ni Una Menos, también conductora del programa de La Changa, de la Red de la Mosquitera. Así que bueno, ahí tomé un poquito de aire. Muchas gracias, Dice, por tu participación, así que está abierto el micrófono para ti. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cele, gracias, Oscar. Gracias en primer lugar al Movimiento Arturo Roig por la invitación para poder conversar sobre este tema que en el medio de una coyuntura tan compleja como la que estamos pasando, qué importante es volver a poner sobre la mesa temas centrales, temas estructurales, ¿no? Lo estratégico, darnos un ratito para parar la pelota y debatir lo importante. Dentro de todas las urgencias que tenemos, Atilio, saludarte, agradecerte la profundidad de ese análisis que se puede decir después de escucharlo a él. Yo la verdad es que querría compartir algunos disparadores, algunas inquietudes que tengo en torno a mis visiones desde el lugar en donde me encuentro situada, pero que adquieren sentido, como en la mayoría de los casos, solamente cuando lo ponemos a rodar, ¿no? Entre nosotros y nosotras, cuando las podemos poner en discusión y enriquecer nuestras miradas que nos exigen en un momento como este salir de la propia, digamos. Sí, voy a pedirle disculpas a Atilio por la impertinencia de hablar desde un lugar de alguien que pertenece a una generación que ha nacido y ha vivido en democracia toda la vida, que fuimos paridos tempranamente a luchas inolvidables desde muy chicos y muy chicas en las jornadas históricas del 2001, del 2002, somos la generación que vio caer las Torres Gemelas, que maduramos rápidamente con un Cromañón y que también nos ilusionamos viendo la posibilidad de gobiernos populares como los que vivimos a principios y mediados del siglo XXI, ¿no? Yo pienso y me siento constructora de democracia desde ese lugar, situada en ese lugar, situada en los feminismos que hoy nos acompañan para todas las batallas que damos, para todas las áreas que miramos y que analizamos, marcan nuestra agenda política. No son cualquier feminismo también, porque el feminismo es amplísimo y desde el lugar que a mí me gusta pensarnos es desde los feminismos populares, los feminismos de la vida yala que camina con nuestras hermanas en defensa de los territorios y en defensa del ambiente, ¿no? Desde esos lugares es de donde por ahí a mí me cruza hoy pensar las democracias, y justamente esta mañana conversaba con un compañero muy querido, con Ulises Gorini, sobre esta actividad, y él me decía algo en la línea medio de Atilio, como bueno, el primer desafío de las democracias es que exista, ¿no? Que exista la democracia. Y en ese sentido,
Yo soy muy respetuosa y me aferra mucho la idea de lo que hemos podido construir a lo largo, por lo menos en Argentina, a lo largo de estos 40 años, casi 40 años de democracias ininterrumpidas. Me parece que independientemente de todos los elementos que son centrales y que son estratégicos, que tienen que ver con las amenazas externas de las democracias latinoamericanas, pienso en cuáles son los desafíos que tenemos nosotras, nosotres y nosotros respecto a las democracias que hoy vivimos, así como las conocemos, y cuánto más podamos mejorarlas en un sistema que perfectamente caracterizó a Atilio, ¿no? Creo que es importante partir de la premisa de que ningún proceso es irreversible, y lo venimos viendo, de cómo ante la avanzada de gobiernos populares, los sectores concentrados y el imperialismo nunca duermen, nunca se dan por vencidos. Sabemos que ellos tienen un plan a largo plazo concreto, y bueno, y eso nos presenta a nosotros la necesidad de estar siempre un poco a la resistencia, incluso cuando estamos construyendo o cuando estamos en procesos de ofensiva. Por eso me parece que justamente porque ningún proceso político es irreversible y ninguna conquista del campo popular es irreversible, es que son desafiadas y puestas a prueba permanentemente nuestros sistemas democráticos. Yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos en el campo popular, en el campo nacional y latinoamericano, tiene que ver con defender la idea de democracia con la perspectiva de profundizarlas hasta donde más nos permita la coyuntura, el momento histórico, la etapa y las relaciones de fuerza. Con profundizar la democracia, yo lo pienso desde el lugar de aumentar los niveles de participación política, ir lo más lejos posible con la organización popular, con la movilización en defensa de los derechos conquistados y de los que todavía nos quedan por conquistar, ¿no? Como justamente un día como hoy, tener esta actividad en un día de lucha para las mujeres argentinas y latinoamericanas, como es el 28 de septiembre, en una deuda histórica que tiene la democracia para con nosotras y los cuerpos gestantes, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esos elementos, para mí, fortalecen la democracia, y justamente creo que uno de los límites más grandes que encontramos a la hora de fortalecer y de consolidar los sistemas democráticos tiene que ver con cuando nos encontramos con una democracia que parece simplemente destinada a la maquinaria electoral, ¿no? Una maquinaria que genera participación política cada 4 años a través del voto, y es esa misma democracia electoral la que le ha permitido a Piñera, a Bolsonaro y a Macri, por ejemplo, acceder al poder a través de los votos, digo, o sea, es a través de un sistema democrático. Algo que a nosotros quizás como generación también nos sorprendió mucho, poder visualizar que los sectores concentrados, la derecha, el imperialismo, había logrado construir consensos para imponer la violencia política, ¿no? La violencia hacia las mayorías. Les pido perdón por ahí un poco voy a necesitar tomar agua porque estoy ahí con las alergias dando vueltas, propias de la época. Por lo que a mí me parece central y urgente destinarnos a construir una etapa democrática con mayores niveles de participación popular. Bien decía esto Atilio, gobiernos de mayorías en beneficio de los pobres. Una definición que por lo menos nos sirva como horizonte, ¿no? Como utopía para caminar hacia qué sistemas políticos podemos construir hoy en nuestra América. Ustedes sabrán que hay estudios recientes, por ejemplo, por tomar algunos de Oxfam y Clark. Dice, se está cortando un poquito, me parece. No sé si Oscar también. Latinoamericanos no. Ahí volvió. Estamos teniendo algunos problemas, dice, con la. Si puedes retomar ahora lo último.
Ajá, Ujú. sí, ahora de nuevo. Ahora, Ah, qué Se macana. No, corta, che. se está cortando. Si les Ujú. parece, entró sí, entró a fallar el servicio de internet de Gisela. Sí, están Bueno, todos iguales. sí. Eh, si le parece, Gisela, no sé si me escuchás, bueno, pero a ver ahí. Por hola, hola. momentos va y bien, ahí está. Yo los escucho bien. ¿Quieren que apague la cámara por las dudas, que eso retrase un poquito la conexión? Sí. Sí, puede ser. Yo creo que Dale, va probemos con bien ahí, eso. dice, ¿eh? Ajá. Bueno, probemos. Cualquier cosa me enseñe Dale. las cosas de la virtualidad. Bueno, decía que hay estudios recientes que muchos de ustedes conocerán en relación a el nivel de confiabilidad y de legitimidad que tienen las democracias para las y los latinoamericanos. Un estudio de Oxfam y Claxo habla, por ejemplo, de un 65% de latinoamericanos y latinoamericanas que no confían o creen en la democracia como sistema político, que no representa sus intereses. A mí me parece un dato trascendente ese y que tiene mucho sentido en función de lo que nos planteaba Tilio. De hecho, vos mismo, Tilio, Sí, se podés probar sin cámara. para mí es fundamental América Latina en las geopolíticas, este programa, a ver ahí si me escuchan bien. Ahí sí, Sí, ahí sí. Ahí está bien. Bueno, ojalá funcione. No sé si se viene entendiendo o Sí, sí, por sí. dónde nos vamos siguiendo. Para no tener mucha más interrupción y hacerla muy larga, decía esto que Atilio en su libro América Latina en la geopolítica del imperialismo plantea algo que para mí es central, que tiene que ver con cómo plantear la democracia y la política como un asunto de élites y de instituciones, no de pueblo movilizado y organizado. En ese sentido, creo que es fundamental y es clave poder entender que hay miles de personas que puedan no sentirse representadas cuando la política es una cuestión de instituciones y de palacios, digamos, ¿no? De la misma manera que los partidos políticos son hoy una herramienta entrampada en la lógica electoral, tanto la lógica electoral interna, de definir los propios carguitos, como la lógica electoral externa cada 2 años, de disputar listas para ver quién llega a las instituciones y cuánto de eso pueda resultar representativo para las mayorías. Por eso, para ir cerrando, Ahí la perdimos nuevamente a es Gisela. fundamental poner en discusión una mirada crítica de lo que hace. ¿Te parece, Cele, que Ahí pasemos a se Guillermo? Y en todo cortó. caso después retomamos con Gisela. Sí, 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 me parece que lo presentes, así seguimos. Bueno, gracias, Gisela. Lamentablemente jugamos con estas variables de Internet. A continuación nos va a dar algún aporte Guillermo Rubio. Él es miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de San Rafael, es referente de organismos de derechos humanos de Mendoza y participa en el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura. Guillermo, si te parece, adelante. A ver, Guille, tenés el micrófono silenciado. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Bueno, perfecto. Bueno, después de escuchar a Tilio, después de escuchar todo lo que hemos podido escuchar de Gisela, que ha sido brillante,
me toca a mí dar algún panorama con respecto a estas situaciones que estamos viviendo en América Latina. El tema de los medios de comunicación, que puso el acento Atilio ahí en su momento, y el tema de la concentración de estos, tiene mucho que ver también con la actividad que han cumplido puntualmente en cada uno de los golpes de Estado que se han dado en Latinoamérica. No es correcto pensar que estos medios de comunicación tienen una incidencia eventual en los medios en la situación de los golpes de Estado. No, en cada uno de los golpes de Estado han sido determinantes en la formación de un consenso indispensable para que los golpes se lleven a cabo y los despojos de los derechos de la sociedad se produzcan. Esto lo podemos analizar, lo podemos ver, lo podemos observar, lo podemos estudiar y vamos a ver que en cada golpe de Estado en Latinoamérica los medios de comunicación han tenido un rol determinante. Lo que se suma ahora a todo esto son el tema de las redes sociales, los trolls y la forma en que se va replicando desde la Big Data, como decía Atilio también, que puntualiza específicamente hacia dónde se debe dirigir el discurso reaccionario, el discurso violento de la derecha que solo busca apoderarse de recursos mientras que se desentiende del otro. Nosotros ponemos el acento como democracia, ponemos el acento en el hombre, en la persona, en la humanidad, en la mujer, en el niño, en el anciano, en toda aquella persona que pisando nuestro país, pisando nuestra Latinoamérica, debe tener todos los derechos necesarios para poder ejercerlos en cualquier momento en pie de igualdad. Este es el principio rector que tenemos nosotros. A estas situaciones que tenemos hoy de incidencia de los medios de comunicación en forma tradicional, de las redes sociales, de los trolls, todas estas situaciones se suma un factor de poder más que aparece para contactar a un sector poblacional que no está tan pegado a las redes de comunicación, a las computadoras y a Internet. Y son las personas que concurren cotidianamente a los cultos evangelistas particularmente, que se han convertido en un centro de promoción de política, de estas políticas reaccionarias, descalificando todas las políticas que hacen a la construcción de derechos de las personas. Nos encontramos con que estas situaciones requieren un financiamiento. El financiamiento se lo damos nosotros mismos. Se lo da el mismo sistema a través de las veces que se han apoderado, por ejemplo, el macrismo en el último gobierno reaccionario que hemos tenido, se apoderó prácticamente de cantidades de dólares siderales, como podemos comprobarlo con el tema de la deuda externa simplemente, sin hablar del resto de construcciones que hicieron, parques eólicos y todo el robo que se concreta cotidianamente con los recursos naturales, recursos que son cedidos en muchos casos a multinacionales y en otros casos los conservan para poder seguir financiando la forma en que esquilman a nuestra sociedad de derecho. Los servicios de inteligencia, las fuerzas parapoliciales que siguen operando, porque hay fuerzas parapoliciales que operan concretamente aún en actividad dentro de las mismas fuerzas de seguridad. Nosotros las vemos cómo operan promoviendo actividades ultraviolentas contra nuestros jóvenes en los barrios populares y que son silenciadas y son ocultadas constante y permanentemente por el poder público de turno, aquí en Mendoza particularmente. Lo vemos concretamente, vemos el tema de los skaters que se visibilizó, pero concretamente nosotros los organismos de derechos humanos recibimos cotidianamente denuncias de los atropellos que ocurren en los barrios populares. Estas actividades son actividades de promoción del control social. Este control social que es promovido específicamente y es necesario para las organizaciones de derecha para garantizar la gobernabilidad dentro de la sociedad. Si bien el protagonismo militar ha perdido razón dentro de nuestra sociedad, dentro de Argentina ha perdido razón,
No vemos lo mismo dentro de otros países latinoamericanos. El movimiento, la insurgencia policial en Bolivia, como dijo bien Atilio, tiene que ver con esto y estuvo respaldada militarmente. Lo mismo ocurrió con Celada en Honduras. Estas situaciones son realmente claras evidencias de que el militarismo no está ajeno del golpismo. La situación de Bolsonaro con todos sus ministros prácticamente militares. Esta situación nos pone en el contexto de que la violencia y las armas están a disposición aún de la derecha. Esto debe alertarnos de cómo manejamos nosotros las situaciones respecto de los riesgos institucionales que tenemos nosotros en Latinoamérica y que corremos cotidianamente. La utilización de las instituciones no es tampoco una cuestión ajena. Esto de los golpes blandos, que no son nada blandos, porque son muy duros y muy violentos, lo estamos viendo. Vemos que atrás de cada apoderamiento de poder ocurren hechos de violencia inusitada, desapariciones, asesinatos. Esto no habla de un golpe blando, no estamos hablando de ternura en esto. Estamos hablando concretamente que la forma de apoderarse de los recursos de un país, la forma de apoderarse de los derechos de las personas por parte de la derecha sigue siendo tan violenta como antes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estas situaciones? Porque veamos qué es lo que ocurre. Una Corte Nacional que ha sido condicionada en su estructura por el macrismo, y vemos nosotros paralelamente en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, en Honduras, la participación que le cupo a la Corte en el golpe a Celada, la participación que le cupo a la Corte en el golpe a Lugo, la participación que le cupo a la Corte en el golpe a Dilma Rousseff, en la proscripción a Lula, en la proscripción a Correa, en la proscripción a Evo. Todas estas situaciones nos ponen claramente de relieve que las instituciones deben tener unos resguardos que deben ser mucho más importantes que los que tenemos actualmente, mucho más importantes. Cuando hablamos del lawfare, que concretamente es un modo de determinar la justicia a favor de algunas personas, no podemos dejar de mencionar las cosas que paradigmáticamente ocurren en Mendoza y se van reflejando. Acá recientemente se acaba de sancionar la ley de el prontuario digno, no sé qué, la lista limpia, una cosa así, lo que han planteado. Esta es lo que han sancionado. Nadie que tenga una acusación puede ser candidato en Mendoza. Nadie que tenga una acusación. ¿Quién maneja el órgano acusador? Va a ser en definitiva quien va a determinar quiénes van a ser los candidatos, y con esta estructura van a elegir quiénes son los posibles candidatos de cada uno de los partidos políticos que eligen con quién competir. Claramente lo que ocurrió en Brasil, veámoslo, Lula sacado del partido a través de una acusación completamente falaz, deja el poder en manos de Bolsonaro. Esto es la elección de quién puede competir, de manera que hoy la derecha elige quiénes son las personas con las cuales va a presentarse electoralmente, las propias y las de la oposición. Esta situación nos pone realmente en una situación de alerta muy clara. No podemos dejar de mencionar que el avance de sistemas como el sistema acusatorio, que nosotros lo vemos realmente como un sistema sano y un sistema bueno para la democracia, pero no nos podemos olvidar de algo. Quien designe al procurador de la Corte va a ser la persona, en definitiva, que va a estar determinando quiénes van a ser acusados. Y esto es realmente, en términos políticos, un riesgo que estamos corriendo.
Lo estamos viendo aquí en Mendoza, lo vemos muy concretamente como un riesgo potencial en expansión. Vemos que estas situaciones de acá, de la pequeña Mendoza o de Jujuy, son especies de pruebas que se van realizando para ver hasta dónde pueden llegar con todo esto de la proscripción política y con todo esto de invadir el terreno político del adversario para designar cuáles van a ser los candidatos. En lo que es materia de construcción o destrucción, en realidad construcción de poder y destrucción de los organismos de control, prácticamente en toda su estructura, la derecha es una especialista en esto. Y no es porque no le interese controlar a las democracias populares, a los gobiernos populares, a los gobiernos progresistas, a los gobiernos que construyen derecho. Lo que tienta es al exceso. Eventuales excesos que algunos funcionarios pueden incurrir, y ahí es donde aprovechan la situación. Pero esto jamás es revisado durante un gobierno de derecha. Nunca se ponen mecanismos de control en un gobierno de derecha, porque francamente lo que hacen es el despojo de los recursos naturales del país y el condicionamiento completo del Estado en razón de garantizar la forma en que se esquilma al Estado y se condiciona para el futuro las políticas que puedan desempeñarse, que puedan desarrollarse, que puedan concretarse como verdaderos logros de derechos humanos en materia de realización y felicidad del pueblo. Esto es realmente alarmante cómo viene perfilándose. A mí, al menos, me pone muy a la defensiva y muy alerta, y llamo también a buscar cuáles son los métodos que tenemos. Aquí observen lo que ocurrió con la Corte en Mendoza, lo que tenemos en la Corte en la Nación. En Mendoza tenemos una designada, una jueza que no trabajó nunca de abogada, que no ha sido magistrada, que no tiene más experiencia que el ser realmente una persona que estaba al servicio del poder actual, de este poder. Esto es absolutamente atroz en términos de riesgos políticos. Esto es una construcción política completa, compleja, que debemos tener los reparos necesarios, tenemos que ver de articular, tenemos que empezar a pensar cómo detenemos a estos avances, cómo contenemos estos avances y con qué instrumentos institucionales indispensables vamos a lograr nosotros construir una mejor democracia al servicio de la humanidad, al servicio de cada uno de nosotros, para tener una sociedad que sea mucho más pacífica, mucho más feliz, con mayores derechos y, naturalmente, con una democracia que realmente pueda designársela como tal. Nada más, gracias. Muchas gracias, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, ahí retomó la conexión la compañera Gisela Marsala. No sé si querés cerrar la idea recontraveloz, porque nos queda media horita para las 12, como dice un cuento tradicional, mágico. Gisela ahí toma la palabra y bueno, ya seguimos con esta charla divina. Bueno, muchas gracias. Les pido mil disculpas a todos por la interrupción. La brecha digital es así, no tenemos buena conectividad y hay que seguir peleando por eso también. Bueno, para cerrar solamente, yo estaba llegando a este punto de la deslegitimación que tienen las democracias en América Latina. A mí sí me gustaría dejar un poco planteadas algunas inquietudes en relación a los desafíos que tenemos desde el campo popular. Por lo menos todas las personas, hay muchísimas
acá compañeras y compañeros presentes en esta actividad, que todos los días nos levantamos tratando de aportar a la consolidación y a la profundización de nuestro sistema de participación popular, y a mí me parece que lo interesante es que nos podamos encontrar a poner en foco una mirada que tenga que ver con nuestra propia crítica, ¿no? Porque creo que el único lugar al que nosotros podemos llegar, por lo menos a mí se me hace súper difícil pensar cómo desde estos lugares podemos pelear contra el imperio, digamos, me parece que a veces es mucho más quizás perceptible o mucho más cercano qué es lo que nos toca a nosotros y nosotras, discutir qué es lo que hace falta. Creo que es la mejor manera de profundizar y de consolidar la democracia y este proceso político que se abre también en Argentina a partir de la posibilidad de haber sacado a Macri del gobierno. Creo que desde la militancia tenemos la obligación de tensionar hacia adentro. Creo que tenemos la obligación de discutir la política, que no es solamente discutir todo lo que no hemos podido hacer o todo lo que no se está haciendo, o todo lo que entendemos que no camina hacia un lugar de la transformación emancipadora o revolucionaria que tantos compañeros y compañeras deseamos, sino que nos plantea también una idea de futuro, una idea de todas las cosas que podemos llegar a hacer. Si de algo estoy convencida es que la militancia no debe ser nunca un sindicato de aplaudidores de las medidas de gobierno ni de los partidos políticos, sino que somos nosotros quienes debemos construir las condiciones para que la conducción del proceso tome las decisiones que entendemos los sectores populares que son necesarias para tomar. Así que con esto yo me despido. Creo que es hora de que dejemos de pensar en la pobreza y más bien nos dediquemos a enfrentar la pobreza discutiendo y confrontando con la riqueza y los sectores concentrados que son que es ahí el lugar en donde nosotros podemos pegar, y que es la política nuestra única herramienta de transformación. No conocemos otra, no tenemos otra, y creo que es una etapa clave en este siglo, y sobre todo con las ideas que andan dando vuelta, de defender la política y defender el rol central de los estados en América Latina. Así que yo nos invito al desafío, nada más ni nada menos que de organizar la esperanza de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Gisela. Bien, en honor entonces a los tiempos que corren muy rápido, y como la promesa era también tener un espacio para el debate, lo último mencionar es que agradecemos a Francisca Staiti y a la gente de FADIUM que está presente en este momento de lucha tan importante para todos, Francisco Gabriele de Siduncu. Vamos a abrir el debate, si les parece, compañeros. Hay tres preguntas formuladas por ahí. La profesora Adriana García decía: ¿qué lugar ocupan en este escenario político los grupos religiosos, especialmente los evangelistas, en países como Brasil y Bolivia? Algo se mencionó. Roberto Folari decía que hay una necesidad de reinstalar ya mismo la movilización popular, cómo pensarla en este esquema de pandemia. Y Elsa nos decía que en un momento Atilio habló de la necesidad de ejercer un control, que también Guillermo lo retomó respecto de los medios de comunicación. Entonces, el tema de las militancias evangélicas, el tema de la movilización popular, la cuestión de los medios, varias preguntas formuladas. Doy la palabra para quien quiera hacerle alguna intervención y escuchamos a Atilio algunas reflexiones sobre esto. Hola. Adelante, Atilio. Sí, te escuchamos. Bueno, no, mira, me parece que hay muchísimos temas que han surgido y la verdad que tenemos poco tiempo, así que yo quisiera redondear algunas cosas antes de que se acabe la reunión. Desgraciadamente el tiempo vuela y no quisiera que quedaran cosas sueltas en mi intervención. Yo creo que evidentemente, como dijo Gisela, hay una evidente deslegitimación de las democracias, no solamente en América Latina, yo empecé hablando de eso, a nivel mundial, ¿verdad? Hay problemas muy, muy graves en Europa, problemas gravísimos en Estados Unidos, por supuesto, en América Latina. Hay el neoliberalismo cultivado
con mucho éxito esta idea de la antipolítica, ¿no es cierto? La antipolítica, y que por lo tanto esto va acompañado por un proyecto que nos obliga, o por lo menos nos invita, a que si queremos mejorar nuestra condición de vida, esto lo tenemos que hacer por la vía individual. La antipolítica significa en el fondo, bueno, arreglátela por tu cuenta, deja de lado cualquier estrategia de acción colectiva, deja de lado cualquier estrategia que se base en movimientos, en partidos o en fuerzas sociales organizadas. Es un asunto que cada cual resuelve como puede y por su cuenta, ¿verdad? Y esto me parece a mí que es realmente un mensaje muy preocupante, porque ha penetrado muy profundamente en la sociedad, ¿verdad? Hay una encuesta que se hizo en Brasil poco antes del triunfo de Bolsonaro, en donde en una de las principales favelas de Río de Janeiro se le preguntaba a la gente si estaba mejor o peor que antes, ¿verdad? Después de 14 años de gobierno del PT. Y entonces la gente en su gran mayoría reconocía que estaba mejor. Cuando en la encuesta se le decía muy bien, díganos a qué atribuye esta mejoría, la respuesta típica era la siguiente: en primer lugar, a Dios. Dios me ha ayudado y por lo tanto he podido salir de la situación en la que me encontraba. En segundo lugar, a mi esfuerzo personal, que yo le he dedicado, digamos, con cuerpo y alma a tratar de superar la situación previa. En tercer lugar, a mi familia, que me acompañó en este proceso muy duro, que me dio el apoyo psicológico, la contención que necesitaba. Y en cuarto lugar, sí, por cierto, algunas políticas del gobierno, alguna ayuda del gobierno. Bueno, en realidad, todas las tres primeras razones tenían un peso mínimo, o hubieran tenido un peso absolutamente negligible, de no ser que se ubicaran en un contexto marcado por las políticas de hambre cero, de promoción social del gobierno de Lula y de Dilma. ¿Verdad? Pero esto les hablo a ustedes de los alcances que tiene esta idea del neoliberalismo, de la antipolítica, el desprecio a la política, que hace que cuando a uno le va bien, en realidad esto es porque, bueno, Dios, yo mismo, mi familia, pero nada que ver con el gobierno. Entonces creo que ahí tenemos nosotros algunos elementos importantes para considerar. En primer lugar, la conciencia absoluta de que la supervivencia de la democracia, y mucho más de una democracia merecedora de ese nombre, una democracia que tiene que cambiar para bien a la sociedad, ¿verdad? Porque si la democracia no tiene capacidad de cambiar para bien, realmente, bueno, podemos preguntarnos, está bien, es mejor vivir bajo una democracia, aunque sea ineficiente, y no bajo una dictadura que encima va a empeorar las cosas, va a acentuar la desigualdad, la exclusión social, y encima va a aplicar un régimen de control violento de la población. Pero hay una cosa que es fundamental: los gobiernos democráticos deben procurar que nuestras sociedades se conviertan en sociedades más igualitarias. Cuando uno analiza las transiciones democráticas latinoamericanas desde los 80 para acá, lo que comprueba, ¿verdad?, con mucho dolor, es que son sociedades que se han hecho cada vez más desiguales. Esta es la triste realidad. Empecemos con el caso de la Argentina. La Argentina salió ahora hace unos días un informe diciendo de que con la pandemia se había profundizado un poco la desigualdad económico-social, y que en el momento actual entonces el 10% más rico era 25 veces más rico que el 10% más pobre. Es una cifra realmente muy preocupante. Pero lo notable es que cuando comienza la democracia, la recuperación democrática de Argentina, a finales de 1983, o sea, el legado de la dictadura había dejado una sociedad en donde el 10% más rico era 13 veces más rico que el 10% más pobre. O sea, lo notable del caso es que luego de casi 40 años de democracia, en la Argentina tenemos un nivel de desigualdad social que es casi el doble al que teníamos cuando iniciamos la transición democrática. Y esto me lleva a mí a ser muy crítico de la transición, porque esta tendencia más no es solamente que se dio en la Argentina, se dio también en España, se dio muchísimo más todavía en Chile. Chile, que era un país que cuando cae el gobierno de Salvador Allende tenía uno de los índices más notables de igualdad económico-social y donde se había reducido esta diferencia de ricos y pobres, en este momento es el octavo país más desigual del mundo.
y está en la misma situación que Ruanda. O sea, ¿cómo es posible? Y todo el mundo habla de la transición democrática exitosa en Chile. ¿Qué clase de transición? ¿Transición hacia dónde? Estamos transitando hacia una sociedad mucho más desigual, a una sociedad a dos velocidades, como lo dicen en Europa, en donde hay un sector, digamos, la tercera parte, el tercio superior que más o menos se acomoda, y el 2/3 restante que está dejado librado a la mano de Dios. En el caso de Brasil, las cifras son escandalosas. ¿Recuerdan lo que les decía yo de las generaciones que se requerían para que una persona nacida en las clases populares pudieran llegar a nivel medio? Bueno, en la Argentina era 6, junto con Chile, Estados Unidos y Francia. En Brasil son 10 generaciones. Entonces, esto habla de que evidentemente acá las democracias no han funcionado. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿pero por qué no? Bueno, porque una democracia al interior de un Estado capitalista y es un desajuste estructural que no tiene conexión. Porque ¿cuál es la lógica del Estado capitalista? Bueno, reproducir las relaciones capitalistas, reproducir la primacía de la clase dominante, reproducir la primacía de los sectores más ricos, poderosos y concentrados de esa sociedad. Todas las instituciones, las normas, la carrera burocrática en el Estado, el personal que ocupa los aparatos del Estado, la legalidad, ¿no es cierto?, que se ha venido construyendo por años, tiende a generar esta situación, en donde todo funcione para que los ricos vivan cada vez mejor. La noticia que salió hoy en todos los diarios de que el presidente Trump, un multimillonario o billonario, como le llaman en Estados Unidos, resulta que pagó de impuestos $750 por las ganancias personales que tuvo en el año 2019. Y esto me hizo acordar de que yo vivía en Estados Unidos como estudiante en el año 1974. Yo estuve choqueado, quedé choqueado, porque leí las declaraciones de impuestos de Nixon, que fue la última que hizo, en donde él había pagado menos impuestos que yo como estudiante. Yo tenía una beca misérrima que apenas me permitía sobrevivir, sin embargo, pagué yo más impuestos que el presidente de Estados Unidos. ¿Qué dice esto? Que aunque un gobierno popular se encarame en el aparato del Estado, el funcionamiento del Estado no responde necesariamente a las órdenes, a las directivas emanadas de un nuevo grupo gobernante. Esto le pasó a Salvador Allende en Chile. Y por eso creo que acá a veces hay mucha confusión desde las clases populares, la coalición, el Frente de Todos llegó al poder. No. Al poder no hemos llegado ni remotamente. Hemos llegado al gobierno. Ahora, ¿cuán cerca del gobierno está el poder? Yo quiero decir lo siguiente. Si hay alguna tendencia que se ha hecho clara en los últimos 30 años es que el poder se ha ido alejando de los gobiernos en todo el mundo. Que si antes el poder estaba relativamente al alcance de los gobiernos, en España, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, donde quiera, hoy en día el poder se ha alejado mucho más. Ha llegado a ser casi inalcanzable para los gobiernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué gobierno le pone el cascabel al gato de la oligarquía mediática? Digo, vuelvo a lo de antes. Si tenemos un espacio público dominado por medios de comunicación concentrados, hegemónicos, no competitivos, no pluralistas, que excluyen toda opinión crítica que pueda poner en cuestión sobre el tapete la sustentabilidad del capitalismo, ahí tenemos un factor de poder fenomenal fuera totalmente del control democrático. Y que en cuanto se intenta hacer el menor esfuerzo, inmediatamente surge, digamos, una ofensiva fenomenal. La propiedad está más lejos que antes. Antes se podía hablar de reforma agraria, evidentemente era un tema muy grueso, pero hoy en día, en este país, por ejemplo, no se puede ni siquiera decir vamos a expropiar una empresa de estafadores, ladrones, una asociación ilícita como Vicentín. Oigan, Vicentín está siendo investigado por el heredero del juez Griesa en el distrito sur de Manhattan. Recordarán ustedes el juez Tomás Griesa, que favoreció los fondos buitre y perjudicó grandemente a la Argentina. Él murió. El heredero ahora está investigando a Vicentín por estafas reiteradas a bancos norteamericanos, a empresas norteamericanas, por operaciones de lavado de dinero en paraísos fiscales y por evasión tributaria internacional.
Ellos lo están investigando y acá cuando el presidente Fernández dijo la palabra mágica, expropiación, se le fueron a la yugular directamente. Y no hubo una respuesta del gobierno como tendría que haber dado, que era reafirmar la decisión y decir, señores, esta gente ha estafado a los productores, a los empleados, a los proveedores, a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, al Banco de la Nación Argentina, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, gobierno está muy lejos del poder. ¿Con qué instrumento le pone el cascabel al gato ahora ya no de la prensa, sino de la gran riqueza en la Argentina? 5 meses discutiendo un impuesto misérrimo por parte de gentes que tienen un piso mínimo de 200 millones de pesos. Que quiere decir que tiene una casa en un country, un flor de departamento, alquila 7 u 8 oficinas, tiene un auto europeo de lujo tipo un Audi, un Mercedes, tiene además una 4x4 y no sé cuántas cosas más. Y no podemos hacer que pague un impuesto irrisorio y que el Parlamento lo va a discutir y que va a ir de una comisión a la otra y que luego va a haber un dictamen de mayoría y otro de minoría y que luego no hay quórum y después va al Senado y después va a las comisiones del Senado, ¿saben qué? Y además después hay que buscar ese dinero. Hay que hacer que vengan y paguen, no que vengan y paguen en cuota, van a decir, bueno, pagamos, pero ahora en 12 cuotas van a ampararse en eso. ¿Saben qué? Están asfixiando al gobierno nacional. Hay una campaña fenomenal de asfixia económica, financiera del gobierno nacional, y las instituciones del Estado no sirven para neutralizar esa campaña. ¿Qué es lo que sirve entonces? Bueno, algo dicho ya, no es mi descubrimiento, ya Platón me ahorró el trabajo hace 2500 años. La calle. La única manera de que se pueden lograr cambios en cualquier tipo de sociedad es si hay gente que sale conscientemente, que se moviliza y organizadamente y presiona desde la calle. Porque uno puede presionar desde las instituciones, ¿verdad? Pero las instituciones disuelven toda esa presión, o desde la calle. Y desde la calle resulta que la cosa ya va más a favor de los grupos que quieren cambios, porque el rodaje de las instituciones, del Congreso, del Poder Judicial, de las comisiones, de la auditoría, de esto y del otro, lo que hacen es simplemente diluir esa iniciativa. Hoy en día realmente, yo les digo francamente, creo que nosotros estamos en una situación muy, muy crítica, porque la pandemia va para largo todavía. Se van a necesitar muchos esfuerzos para reforzar el sector salud. Yo conozco bastante al sistema médico acá en la ciudad de Buenos Aires y un poco en el área metropolitana. Tengo muchos amigos médicos que están laboratoristas, etc. Me dicen, Atilio, está el personal exhausto, extenuado, no dan más. Y encima le pagan 2,50 pesos. Esa es la otra cosa. ¿Y por qué paga tan mal el Estado? Bueno, porque es un Estado pobrísimo. Los estados en América Latina son estados pobres. Pero fíjense ustedes que quien denunció eso, ¿verdad? Aparte de algunos personajes que ya conocemos, pero por ejemplo, quien le dijo eso en su cara al presidente Alberto Fernández fue nada menos que Angela Merkel, a la cual no podemos acusar de chavista o de marxista o de populista. Le dijo, el problema que tienen ustedes en América Latina, le dijo, no solo Argentina, es que allá los ricos no pagan impuestos. Claro que no, tiene razón Angela Merkel. Tiene razón, acá los ricos no pagan impuestos. Y en algunos países como Estados Unidos, los muy ricos, tipo Trump, tampoco pagan $750, que era más o menos, y ahora comparado el valor del dólar, es más o menos lo que yo pagué en aquella época, años 74. Bueno, ese es el sistema. Por lo tanto, trabajamos dentro del sistema, pero hay que cambiarlo radicalmente. Y para cambiarlo necesitas la calle, necesitas la concientización, la batalla de ideas, que dijo Fidel, ¿verdad? Y disciplina organizativa. A ver, los egipcios se sacaron de encima Mubarak, que era una dictadura sostenida por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, que tenía 30 años de vigencia, simplemente porque durante 1 mes y medio había 1 millón de personas que todas las tardes iban a la plaza principal del Cairo y se quedaban ahí. Y los aporreaban, los corrían, los gaseaban, pero volvían, y finalmente se tuvo que ir Mubarak. Y lo mismo allí ¿cómo se llama? En Túnez, ¿verdad? Bueno, este es el ejemplo.
Si la gente no tenemos esa capacidad de salir, estamos liquidados o tenemos muy pocas chances de controlar el peso de estos poderes. Además, porque el tema ideológico, acá se mencionó el tema del neopentecostalismo. Claro, un problema muy fuerte. En Brasil, en este momento, el 30% de la población tiene adhesión al neopentecostalismo. Y ojo, esos pastores y esas organizaciones evangélicas son los bolcheviques de nuestro tiempo. Son gente que hace una militancia 24/7 permanentemente. Fueron los grandes factores en la campaña que llevó a Bolsonaro al gobierno. Cuando la coalición petista y el PCdoB y otros grupos apenas había logrado armar 300 o 400 casas de campaña en todo Brasil, las iglesias evangélicas tenían más de 10.000 iglesias diseminadas por todo el territorio brasileño. Y a cada actividad de la iglesia, ¿no es cierto?, los domingos, en el sermón dominical, se le daba la papeleta de voto para votar para gobernador del estado, para prefeito de tal ciudad, para concejal, vereador, como le dicen en Brasil, y por supuesto para presidente Bolsonaro. Y frente a eso, ¿qué hubo? Nada, la creencia tonta de pensar de que con un buen discursito vamos a captar a las capas medias, ¿no es cierto? Esto lo estoy viendo yo con profunda preocupación en el caso de Chile, en donde mi amiga Camila Vallejo pretende ganarse el apoyo de las capas medias junto con Boric y algunos otros más jóvenes, ¿verdad?, que evidentemente no tienen la experiencia política para entender este fenómeno, pensando que un izquierdista que adopta un discurso conciliador con las capas medias se va a ganar el apoyo a las capas medias. Pero esto es para morirse de risa, sino que para morirse de tristeza, porque hay una cosa que yo diría que es un teorema, que ustedes quieren llamarle el teorema de Borón, así taxativamente, que es que los pueblos prefieren el original a la copia. Y si yo tengo un izquierdista haciendo el discurso típico de los neoliberales, voto al neoliberal auténtico, no voy a votar a un ex comunista, un ex trotskista, un ex peronista reconvertido ahora al neoliberalismo. No, voto duro, la voto a la Bullrich, la voto a Vidal, lo voto a Larreta, voto a eso, ¿no es cierto? Este es el gran engaño en el cual yo veo que está cayendo un sector importante de la izquierda latinoamericana. Pensar en esos cantos de sirena, ¿no? No hay que decir que vamos a ir por la riqueza de los ricos. ¿Y por la riqueza de quién vamos a ir entonces? ¿Cómo se resuelve este problema? Si acá el problema fundamental es un estado de una pobreza absoluta, una pobreza recoleta. Acá debe haber más de uno que sea becario de CONICET o investigador de CONICET. ¿Cuánto le están pagando? Pregúntense cuánto le pagan a un profesor universitario. En este momento quisiéramos nosotros tener un sindicato como el de los camioneros, por lo menos, digamos, tenés ahí una remuneración en serio, digamos, y hay una pelea en serio. ¿Por qué? Bueno, porque sacan los camiones a la calle y necesitamos esos camiones. Y lo vamos a necesitar esos camiones, a ver que les quede claro, porque a la salida de la pandemia, si esto fracasa, acá lo que se viene no es Macri y el bailecito en el balcón de Perón. Lo que se viene es una cosa muy dura, muy represiva, un retroceso social y cultural impresionante. Mirémonos en el espejo de Bolsonaro y de Brasil. No seamos ingenuos de pensar, no, en la Argentina esas cosas no pasan. Claro que pasan. Acá ya hay un fermento que se ha preparado durante largos años y que tiene que ver con esto, y voy cerrando. Les recomiendo mucho que vean este libro de Jaron Lanier. Jaron Lanier es un estadounidense que fue uno de los creadores de Google y de Facebook. Y el tipo ahora está horrorizado, diciendo, hemos creado un monstruo. Él escribió un libro que se llama 10 razones para borrarte de las redes sociales de inmediato. Y él lo que dice que hoy en día las redes sociales, y fundamentalmente Facebook, pero también las otras, son grandes emporios de modificación de conducta. Dice, y nos están manejando porque hoy en día el nivel de precisión y el nivel de información que tienen sobre cada uno de nosotros es fenomenal. Ustedes vean, si pueden, este documental, Nada es privado,
que es un documental que pasó por Netflix sobre Facebook. Y ahí Zuckerberg, el dueño de Facebook, dice que ellos tienen para casi 86 millones de americanos un listado de por lo menos 7.000 variables. O sea que ellos pueden hacer con algoritmos perfiles perfectamente identificados. Bueno, el estado de Massachusetts, ¿verdad? Porque allá el tema, el voto estado por estado para los colegios electorales. ¿Qué tengo? Tengo los afroamericanos así con tales características, tengo a los varones blancos así, tengo a los gays y otros queer en general con tales características, las mujeres de tal edad, digo, y pueden mandarle mensajes muy venenosos. ¿Cómo se explican ustedes que la mayoría de las mujeres con educación universitaria votó por Trump en el 2016? ¿Cómo es posible? Un acosador serial, un sinvergüenza. Sin embargo, bueno, ha habido alguna manera, y por eso lo que dice Lanier, se les inyecta un veneno informativo que hace que la gente vote por sus verdugos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ante eso, ¿verdad? Es conmovedor pensar de que podemos resistir a esa ofensiva que está planeando así la derecha. Que, fíjate que la gente acá dice que quieren cambio de gobierno el año que viene. Lo dijo Sanz, lo dijo Patricia Bullrich, varios más dicen hay que ganar las elecciones del año que viene y a partir de ahí crisis institucional y se acabó el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y todo lo demás. Ese es el plan. Y ante eso nosotros, ¿verdad?, no tenemos respuesta comunicacional, un gobierno que no comunica, no tiene quien comunique, excepto Alberto, pero Alberto tiene que gobernar. Pero ahí tiene que haber un equipo, no uno que comunique, tiene que haber lo que llama un comando comunicacional, porque estamos en periodismo de guerra. Ustedes leen los periódicos a diario acá en la Argentina y sobre todo los fines de semana, son devastadores las críticas que hay, además todas planteando ya tesis a cual más atribuidaria, hablando de que la Argentina ya se ha convertido en una monarquía, porque Cristina ha asumido el control total del legislativo, del ejecutivo, el poder, y ahora va por el Poder Judicial, que es el último reducto que queda para la libertad y la democracia en la Argentina. Y ante eso, digamos, no hay respuesta. Entonces, creo que estamos en un clima realmente que merece avanzar en todos estos esfuerzos como todas estas organizaciones que me han convocado acá están haciendo. Importantísimo poder salir y ganar la calle en cuanto estemos a salvo de la pandemia. Y si no, ver la manera como, conservando la distancia y con los barbijos, con mucha responsabilidad, porque no se trata de que nos moramos en el intento contagiándonos con el COVID, es una cosa muy seria, ¿verdad? Porque esta gente ha aprovechado eso en este momento. Cuentan con todos los poderes fácticos a su favor, con los medios de comunicación, con las grandes fortunas, el apoyo de la embajada americana, el embajador diciendo de que cuidado con tocar un juez, cuidado con mover a un juez porque es un ataque al poder judicial en su conjunto, ¿verdad? Tienen las grandes fortunas de su lado, es decir, tienen todo el poder en sus manos. Nosotros tenemos el voto y con eso ¿qué hacemos? Bueno, ahí lo estamos viendo. Entonces, creo que, y termino, creo que sí efectivamente tenemos un problema gravísimo de crisis democrática y que creo que la salida pasa por una reorganización del campo popular, un esfuerzo de eso que Frei Betto y yo llamamos una realfabetización política, una educación política que la tenemos que hacer como condición fundamental para que la gente salga a militar. La gente no va a salir a militar, ¿verdad?, por otra cosa si es que no está convencida. Y por, alguien dijo acá, hacer las críticas convenientes a un gobierno para evitar que se cometan errores. Yo estoy en estado de pánico pensando lo que puede ocurrir si llega a haber un desalojo violento a las 1.500 familias que están en Guernica, allí en el suburbio de La Plata. Eso sería, digamos, yo creo que la campanada final, la campanada de muerte para ese gobierno, porque perdería, digamos, se vendría abajo toda la legitimidad que le queda, digamos, que se le han estado erosionando los medios de una manera inclemente, pero que es necesario decir, esa gente está ahí en tierras fiscales porque los gobiernos argentinos, desde la reconstrucción democrática para acá, no han podido dar casa a 4 millones de personas. 4 millones de personas que no tienen casa en este país y que tienen que estar ahí en pleno invierno, terminando el invierno, en unas casuchas de cartón y de chapa, en el descampado, sin agua, sin electricidad, sin nada. ¿Cómo podemos pensar que esto puede ajustarse a los criterios de lo que es una democracia? Así que bueno,
La verdad que esto daría para mucho, espero que tal vez en el futuro tengamos ocasión de hacer una cosa con más tiempo, un debate más amplio. Yo quería simplemente dejar esto y decirles que este trabajo de ese americano, de Harold Lanier, es muy importante, lo mismo que el de otra profesora, Shoshana Zuboff. Zuboff publicó un libro que ahora saca Paidós ya en las próximas semanas, se llama El capitalismo de la vigilancia. Ella habla de la mutación del capitalismo, que pasa de ser un capitalismo financiero ahora a ser el capitalismo de la vigilancia, en donde nosotros, no nuestra fuerza de trabajo, sino nosotros, nuestras personas, nos hemos convertido en objetos de especulación mercantil. Y que ella demuestra en ese libro que hay mercados a futuro que están siendo transados acerca de preferencias electorales o preferencias comerciales o preferencias de todo tipo de poblaciones que están siendo rigurosamente controladas a partir de las redes sociales, en las cuales nosotros volcamos toda la información. Es decir, en este momento el señor Zuckerberg sabe más que yo, pues yo ni me acuerdo, ni registré a qué médico vi, qué medicina me dio, en qué farmacia la compré, con qué la pagué, dónde tenía el dinero, si lo pagué en efectivo, si con tarjeta de crédito, si con débito, en qué momento fue, en qué barrio y después con qué me fui, y en el carro ahí en el Waze o en el Google Maps cuál fue el recorrido que hice, cuánto paré, cuántas... Saben todo de nosotros. Y entonces, por eso él dice, son imperios de control de comportamiento, que es absolutamente irreconciliable con la democracia. Entonces, o ponemos eso en caja o seremos, digamos, esclavos alegres que nos manejen por la televisión con todas esas tonterías mal llamadas entretenimiento que nos da la televisión para embaucarnos, para que estemos cada vez más desinformados, cada vez más embrutecidos, cada vez menos capaces de formularnos preguntas significativas para nuestras vidas. Bueno, les mando un gran abrazo, muchas gracias por la invitación y seguiremos en contacto. Creo que tienen unas cuantas cosas, seguramente montones de críticas, sugerencias, háganmelas llegar y veremos en una ocasión. Supongo que la pandemia nos va a dar desgraciadamente tiempo para estar, por lo menos a mí, en mi casa y bueno, a disposición de ustedes para seguir esta charla sobre un tema absolutamente fascinante. Hasta muy pronto, les doy un gran abrazo. Gracias, Atilio. Tal cual. Adiós. Gracias, Atilio. Muchísimas gracias por la luz de todos los conceptos, junto con Gisela y junto con el compañero Guillermo, digamos, de esto de salir a la calle, de salir y de plantearle a los que están más arriba, por decir de esta forma, y sugerencias, reclamos, y hacerlas llegar también desde cualquier medio que tengamos posible, aprovechando esto. Bueno, salir a la calle mañana y pasado, 29:30, el caravanazo por la no propuesta, para no tratar bajo ninguna forma el proyecto de ley de educación acá en Mendoza. Así que bueno, está el cartelito atrás, los invito a todos y a todas para que asistan. No sé si, Carlito, querés cerrar. Adiós, Gracias, Atilio. gracias. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Bueno, Gracias. agradecerle a todos los que han estado conectados en toda la transmisión. Hemos tenido un promedio de 70, 80 personas todo el tiempo conectadas, más la gente que se ha sumado por YouTube. Han quedado varias preguntas ahí en el tintero. Agradecerle enormemente a Gisela y a Guillermo por darse el tiempo. Vamos a subir el video, va a estar grabado en el canal del Movimiento Arturo Roy. Y decirles que las preguntas que quedan ahí van a ser transmitidas a los exponentes, y la idea es poder seguir y continuar con los diálogos, así que pronto desde el Arturo Roy y desde los demás espacios vamos a estar compartiendo iniciativas en este sentido. Infinitas gracias, Cele, gracias por el trabajo, y bueno, será hasta otra vez. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, compas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas. Che, bueno, la verdad que quedan cosas para debatir. Quedan muchas puntas. Sí, quedan muchas puntas,
muchos conceptos para seguir hablando. Me quedo con una frase, dice Marcela, que dice, ningún proceso y conquista es reversible si no puesto a prueba constantemente. Genial, dice ahí para que la patente. Muy, muy piola. Bueno, buenas noches, nos vemos. Suerte. Abrazo grande. Saludos, Chao, feliz muchas día de lucha gracias. para la, Gracias por todo. feliz día de lucha para los docentes, las docentes universitarias. Sí. Gracias a Arturo Talleret, a Toti Cueto, Ana Sisti, Y a distintos Claudia oficiales Paparini. superiores, Claudia Gracias por Paparini, participar. A Patrick Boulet también. Elena Hasta García, luego. Gracias a todos. Guillermo, gracias, Guillermo, un gran abrazo para San Rafael. Hasta podríamos hacer una pijamada, se me ocurre en algún momento No. con los compas, porque es tan interesante y tan rico que hasta uno va aprendiendo de diferentes modos y de conceptos. No piensa, dice, digamos, hasta esos conceptos, digamos. Muy buena salió la actividad, la verdad. Mucha hilo para seguir debatiendo. Excelente, compas. Gisela, te jugó en contra la conectividad en un momento. Sí, qué bajón, la verdad es que no sé muy bien hasta dónde se habrá seguido el hilo, no sé en qué momento se cortaba o no, porque Se entendió. Te logramos el captar. video- mi video seguía funcionando, entonces